Seguramente a los muy jugones esta música les sonará. Esta es la música del juego Star Fox 64 de Nintendo. Allá en los 90 nos enteramos de que había habido casos provocados justamente por este juego, por las animaciones del juego, de epilepsia fotosensible. Es verdad. Que así se llamaba. Y esto lo que nos hizo fue darnos cuenta de que no había una sola epilepsia, sino que había distintas epilepsias, no sé si muchas y pocas, pero sí que las había de distinto origen, ¿no? O al menos eso, distintos disparadores, ¿no? Claro, de la epilepsia. El Día Nacional de la Epilepsia es este 25 de mayo, es este sábado, y hemos querido hablar de epilepsia con quien sabe del asunto. José María Torres, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Coordinador del Servicio de Neurocirugía del Centro Médico de Asturias. No hay una sola epilepsia, ¿verdad? O como decía Sonia, no hay un solo disparador para la epilepsia. No, la epilepsia es una descarga anormal de neuronas que producen síntomas. Pueden ser que muevas un brazo, puede ser que tengas visiones raras, puede ser que te desconectes del medio. Hay diferentes tipos de epilepsia y diferentes orígenes. Ajá, distintos orígenes. ¿Dónde está? ¿Dónde estaría el origen, si hay un origen común para todas estas epilepsias? Depende de dónde esté la neurona que descarga, vale. Así son los diferentes tipos de epilepsia. O sea, hay múltiples. Múltiples, que evidentemente no se puede contar todo porque son un montón. Y casos, decíamos antes, 18.000 en Asturias. Son muchísima gente. Sí. Es una enfermedad que se conoce desde muy antiguo y la gente hace una vida normal. Tienen más crisis o menos crisis y la mayor parte de ellos se controlan con medicación. Medicación, pero aquí viene el momento en el que intervendría, por ejemplo, el doctor José María Torres. Cuando la medicación falla, hay que acceder a otras soluciones, como sería una intervención quirúrgica, una cirugía especializada, que, claro, eso ya nos asusta un poco más. Por supuesto que asusta un poco más. Siempre intentamos arreglar los problemas de la epilepsia con pastillas, porque es la solución más sencilla, más cómoda, y evitando tóxicos, por ejemplo, evitando alcohol, durmiendo bien. Y eso se controla en el 90% de los pacientes. Hay un 10% que son fármacos resistentes, es decir, que vas dando medicaciones una, otra o combinadas y no mejoran. Y en esos casos, esos fármacos resistentes se estudian. Y hay un porcentaje pequeño de ellas, un 10%, que pueden ser quirúrgicas porque encuentras un pequeño tumor benigno o porque tienen un infarto o porque hay una lesión. Entonces esas pueden ser susceptibles de una cirugía. Ajá, o sea que vamos a dejar claro ya desde el principio, doctor, que no todas las epilepsias, resumiéndolo mucho, son operables, ¿no? Exacto. Vale. La inmensa mayor parte de ellas se controla con medicación y ya está. Lo que no puede, hay pacientes que tienen 40 o 50 crisis al día y entonces esas hay que operarlas. Claro que sí, el origen puede estar en distintas partes del cerebro. Primero habrá que determinar cuál es la zona afectada, ¿no? Exacto, para eso las unidades de epilepsia tienen muchos estudios para saber con resonancia, con neurofisiología, con electroencefalografía, con neuropsicología, dónde es la zona que está afectada y en función de eso hacer las diferentes técnicas para saber. Muchas veces hasta tenemos que hacer una cirugía solamente para ver dónde está, colocar un electrodo, comprobar que las neuronas que descargan son esas correctamente y luego poder hacer la cirugía que tengamos que hacer. Hay otros casos que no encontramos un poco, lo que hacemos es ponemos un electrodo para controlar las descargas, bien sea cerebral o a veces en el cuello. ¿Y las convulsiones se le pueden eliminar completamente con esta técnica? Aquellos que son susceptibles, que es menos de un 10%, ese 10%, y tienen un 80 y tantos % de mejoría. Bueno, está bien, es un tanto por ciento muy elevado. Claro, las convulsiones, que es lo que asociamos generalmente o comúnmente o popularmente a la epilepsia, ¿hay que controlarlas? ¿Por qué, doctor? ¿Qué complicaciones pueden tener las convulsiones? Primero, si es una convulsión que tienes un movimiento anormal, lo que puedes hacer es caerte en un sitio inadecuado y tener una lesión por eso. Segundo, si las crisis son muy repetidas, el paciente no llega a despertar, con lo cual están haciendo crisis epilépticas constantemente y eso es un estatus epiléptico. Y eso es lo que no queremos, queremos que el paciente se relacione luego con el mundo normalmente. Esas son las dos principales complicaciones que hay. O golpes o lesiones, hay pacientes que se luxan el hombro por el tipo de convulsión que tienen, pero son cosas raras, por suerte. ¿Estamos hablando de una operación muy larga y un postoperatorio muy complicado o no?
Depende de dónde tengas la lesión. Por ejemplo, la más frecuente de todas es la esclerosis mesial temporal, que es un tipo de ellas que consiste en como una cicatriz gorda en la zona del hipocampo. Normalmente están 2-3 días ingresados y se marchan. Y es una cirugía bastante arreglada y que todo el mundo ya la tiene asumida. Hay otras que son mucho más complejas, las que son de infartos cerebrales, sobre todo con natales, de gente, de niños, son bastante más complejas. Ajá. ¿Y el posoperatorio después? Normalmente buscas que no tenga ningún tipo de déficit. Vale. Si no tiene déficit, lo que suelen ser es un par de meses y hasta que vuelvan a subir a 3 meses más o menos. Pero normalmente del hospital marchan a los 3-4 meses. Ajá. Bueno, y luego hay que mantener medicación en algunos de los casos. ¿La medicación se elimina ya definitivamente, doctor? La idea y lo interesante es que los pacientes tengan menos de una crisis al año y que no tengan medicación. Que no tengan medicación puede ser el 50%, pero que tengan como mucho una crisis al año, que es un muy buen resultado. Estamos hablando de un 80%, 85%. Bueno. Combinado todas las cirugías. Citaban... Pero por suerte, menos del 1% de los pacientes necesitan cirugía. Menos del 1% necesitan cirugía. Me pareció entender que hablaba de niños también, de niños a los que se opera también. ¿Es habitual? Es poco frecuente, pero hay epilepsias de niños que son absolutamente demoledoras. Gente con 14, con 40, 50 crisis al día. Caray. 40, 50 crisis al día. Caray. Si ese niño entre la crisis, el cómo quedan dormidos después de la crisis, más la medicación que toman, no pueden hacer vida normal ni ir al colegio. Claro. Pues no. Por suerte son cosas excepcionales, tantas, pero las hay. Bueno, es importante también, en este caso ya no hablamos de neurocirugía, sino de neurología en general, cogerlo ya desde que son pequeñitos, ¿no? E intentar... Me imagino que muchas veces, lo habitual será que se convierta en algo crónico y, como nos decía antes el doctor, que esté bien controlado, ¿no? Sí, y a veces hay algunas de los niños que en la adolescencia desaparecen. Alguna epilepsia romántica, etcétera, que desaparecen, con lo cual es muy importante, tanto que los pediatras como los neuropediatras lleven al paciente y ellos están perfectamente habituados a controlar este tipo de pacientes. Solamente en los casos más resistentes nos los remiten. Pues es una buena noticia. 18.000 casos en 18.000 casos en Asturias, que son muchísimos. Se diagnostican en España 20.000 nuevos casos de epilepsia al año, lo cual es una barbaridad. Pero, en fin, lo que está bien saber es que hay remedios, se puede cronificar, hay soluciones, y además también está la cirugía para esos casos, no los más habituales, pero sí que abundantes, en los cuales pues sí que puede haber una solución. Doctor José María Torres, coordinador del Servicio de Neurocirugía del Centro Médico de Asturias, por cierto, servicio que cumple 10 años y, como ya hemos hablado con el doctor Torres en más ocasiones, siempre mejorando hacia una cirugía lo menos invasiva posible, ¿verdad? Por supuesto, lo menos invasiva, y que el paciente recupere su vida lo antes posible con el menor número de secuelas y daños posibles. Pues sí. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo.